en cuerpo como un hombre más entre los hombres. Pero Él vino del cielo, Él habló de sí mismo. Él dijo: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan, refiriéndose a sí mismo, que Él fue dado por el Padre como el pan de vida, el pan que sostiene al hombre, que alimenta al hombre, el pan de vida que produce la vida que viene de Él. Pues Jesús se dedicó a dar enseñanzas acerca del reino de los cielos, y es sobre una de estas enseñanzas que queremos compartir en la tarde de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Perdón, no es el texto. El texto es Mateo 13, un solo versículo. Mateo 13, 44. Jesús nos da y nos habla acerca del reino de los cielos y nos habla mediante una parábola. Y es esta parábola que queremos compartir hoy. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Voy a volverlo a leer. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a exponer y a explicar esta parábola, recordando que Jesús muchas de sus enseñanzas las hacía y las daba mediante parábolas. La gente no entendía mucho las parábolas con las cuales Jesús hablaba, pero las parábolas de Jesús encierran y encerraban ricas enseñanzas acerca de las verdades que Él trajo, que el Padre le dio para que nos enseñara. No debemos nosotros olvidar que todo lo que Jesús enseñó fue lo que el Padre le dio a Él para que Él nos enseñara. Nuestro Padre Dios, el Dios eterno, el Altísimo, envió a su propio Hijo al mundo para enseñarnos, y en este caso nos está enseñando acerca del reino de Dios. Jesús, cuando predicaba e inició su predicación, Él hablaba acerca del reino de los cielos. Se ha acercado ya. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otra ocasión, Él habló acerca también de sí mismo, diciendo: el reino de los cielos está entre ustedes, refiriéndose a Él mismo, porque Cristo es el reino de los cielos que Dios nos dio por medio de su Hijo, porque Cristo es el camino a Dios, el camino al reino de los cielos. Cristo es la puerta de las ovejas, la puerta para que por medio de Él entremos a lo que es el reino de los cielos. Dios te bendiga, varón. Pues bien, vamos a compartir y desmenuzar esta porción que nos habla acerca del reino de los cielos. Él compara al reino de los cielos
como dice esta parábola, a un tesoro escondido. Vamos a hablar por qué Jesús dice que el reino de los cielos es un tesoro escondido, para poder nosotros comprender y asimismo también participar de este tesoro. Aquí lo primero que debemos nosotros establecer es que Jesús está hablando del reino de los cielos, pero que ahora este reino lo podemos encontrar aquí en la tierra. Muchos tienen el concepto errado de que el reino de los cielos está en los cielos, lejos de nosotros. Pero en este tiempo el Padre le plació enviar a su propio Hijo, en el cual está toda la plenitud de la deidad, para que por medio de Jesucristo nosotros entremos al reino de los cielos. Es Jesucristo la entrada al reino de los cielos. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús, de esa manera nosotros entramos al reino de los cielos, porque Cristo muere en la cruz del Calvario, pagando el precio por nuestros pecados, para poder quitar el pecado de nuestras vidas, y de esa forma, sin tener nosotros ahora pecados, porque han sido quitados por la sangre derramada de Jesús en el Calvario, ahora podemos entrar al reino de los cielos. Ahora bien, debemos entender, no vamos nosotros a explicar todo lo referente al reino de los cielos, porque el tiempo no nos da. Nos vamos a limitar exclusivamente a lo que es el tesoro escondido. Bien, aquí en esta porción hay 4 procesos que yo quiero compartir con usted para poder entrar, poseer, adquirir el reino de los cielos. Lo primero que nos habla este pasaje es que el reino de los cielos es un tesoro, pero no es un tesoro como nosotros lo entendemos, de plata y oro, de riquezas de este mundo. Es el tesoro de Dios que Él ha entregado por medio de Cristo, para que nosotros, uniéndonos a Él, acercándonos a Él, recibiéndolo a Él, podamos entrar y poseer ese tesoro que es la vida eterna. Pues bien, nos vamos a enfocar en los 4 procesos que están encerrados en este breve pasaje. Del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Présteme atención, aquí hay 4 procesos y un resultado. ¿Me está siguiendo? Hay 4 procesos establecidos por Dios para nosotros participar en el reino de los cielos. El primer proceso es, os voy a mencionar los 4 y voy a desarrollar el proceso por proceso. Hay 4 procesos, hay 4 acciones que debemos hacer para poder recibir el reino de los cielos. El primero de ellos es el descubrimiento, tenemos que descubrir. El segundo proceso es valorar el reino de los cielos, o valorización, que sería el proceso. El tercer proceso es el desprendimiento. Tenemos que desprendernos de aquellos que nosotros atesoramos. Y el cuarto proceso es la adquisición del reino de los cielos. Esos son los 4 procesos que todos
nosotros debemos participar. Todos debemos participar en estos 4 procesos. Al participar en los 4 procesos, tenemos el resultado final, que es justamente poseer el reino de los cielos. Vamos a tratar brevemente estos 4 procesos y finalmente el resultado. Primer proceso es descubrir ese tesoro que está cerca de nosotros, está a nuestro alcance, pero no lo vemos. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo antes del 16, porque el orden de los factores sí cambia un poco acá. Vamos a Mateo, estamos en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27. Estamos en el primer proceso en el cual todos debemos participar. Es descubrir el tesoro. Ahora déjeme decirle que la misma palabra nos enseña, la palabra de Dios, nos enseña acerca de cómo nosotros descubrir, porque este hombre que pasaba, él halló, descubrió, encontró el tesoro. Y al encontrarlo, él se dio cuenta de que era algo extraordinario y lo volvió a ocultar y se fue contento, gozoso, porque había encontrado este tesoro escondido. Muchos habían pasado por ese lugar y no lo habían encontrado, pero a este hombre sí. A él le ocurrió que él sí pudo encontrar este tesoro escondido. Y ahí empieza el proceso en el cual nosotros debemos participar. Mateo 11, 25 al 27 dice: en aquel tiempo Jesús enseñando, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí iniciamos cómo descubrir este tesoro. Este tesoro no lo descubrimos por nuestra propia mente, inteligencia y capacidad. Este tesoro tiene que ser revelado por el Padre que está en los cielos. El tesoro que este hombre encontró, lo encontró porque a él le fueron abiertos los ojos y él pudo ver lo que muchos no veían. Y era justamente quién es este hombre, Jesús de Nazaret, que no es un hombre común y corriente, sino es que es el Hijo de Dios encarnado. Porque este es el reino de los cielos, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, poder reconocer al Hijo de Dios hecho carne. Este es la entrada, o esta es la entrada al reino de los cielos. Por eso es que Jesús habla de que hay cosas que Dios le ha ocultado a los hombres. Hombres que están llenos de entendimiento, de sabiduría humana, que buscan entender y comprender las cosas de Dios,
sin humillarse delante de Él. Esto me habla a mí de la humillación y la humildad que nos es necesaria para poder encontrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está en Cristo. En Cristo está la plenitud de Dios. Y para poder encontrar a Cristo como Hijo de Dios, tenemos que ser humildes de corazón. Esta escritura es para mí contundente cuando Jesús levanta su oración y su acción de gracia y le dice al Padre: Padre, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quiénes son niños delante de Dios? Los que son humildes de corazón, los que son sencillos y humildes de corazón. No a los sabios, no a los entendidos, a los muy estudiosos, a quienes Dios les revela. Lo puede hacer en un sabio, lo puede hacer en un entendido, siempre y cuando su corazón sea como un niño, humilde y sencillo. A estos Dios revela las cosas de los cielos, las cosas del reino de los cielos. Vamos a Mateo, donde se nos relata lo que es el descubrimiento de Pedro, uno de los 12 apóstoles que andaban con Jesús día y noche. Llegado un momento, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Vamos a leer este pasaje que es importante para comprender lo que es el tesoro escondido. El tesoro escondido se refiere a la identificación del Hijo de Dios encarnado en un hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. Quiero que me sigan. Jesús era conocido en la comunidad en la cual él creció como niño. Se hizo hombre trabajando con su padre carpintero. Aprendió el oficio de carpintero. La gente que lo rodeaba, sus vecinos, sus amigos, sus familiares, lo veían como un hombre. Jesús de Nazaret. Así mismo es. Jesús de Nazaret era el hombre. Pero detrás de este hombre, o dentro de este hombre, estaba el Hijo de Dios que traía del Padre el reino de los cielos. Por eso fue necesario de que él tuviese 3 años enseñando y predicando acerca del reino de los cielos, llamando a los hombres al arrepentimiento para que creyeran en él, lo pudieran conocer como el Hijo de Dios, que sería necesario que él muriese en la cruz del Calvario. Escúcheme con atención. El Hijo de Dios es Dios, el Creador. Lo dice la Escritura. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios. Todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas en Cristo subsisten, se mantienen por el poder del Hijo de Dios. Pues este Hijo de Dios se despojó a sí mismo siendo en forma de Dios y se hizo hombre. Y ese es el misterio de la piedad. Por esto es que Jesús habla del reino de los cielos como un tesoro escondido. ¿Dónde estaba escondido este tesoro? Estaba escondido en el hombre llamado Jesús de Nazaret.
Nosotros conocemos muchas historias acerca de Jesús de Nazaret. Nosotros nos acostumbramos a escuchar acerca de Jesús de Nazaret desde que somos niños. Vamos a la iglesia y escuchamos acerca de las historias de Jesús de Nazaret. Pero para nosotros muchos, este Jesús de Nazaret, que es el tesoro de Dios, sigue escondido porque no hemos encontrado en él al Hijo de Dios. No hemos podido reconocer al Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios que se humilló a sí mismo siendo Dios, se hizo hombre, porque esa es nuestra fe. El Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre y habitó en medio nuestro. Cristo Jesús es el tesoro escondido, pero escondido para aquellos que no reconocen al Hijo de Dios en Jesús de Nazaret. Por eso es que en este pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, aquí se relata el momento en que Pedro, el apóstol, él recibe de parte del Padre. Por eso es que Jesús, vimos en el pasaje anterior, cuando Jesús dice: te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque estas cosas tú se las escondiste a los sabios y a los entendidos. No es por el entendimiento humano, no es por la sabiduría humana que llegamos a encontrar el tesoro escondido que está en Jesús de Nazaret, sino por la revelación que Dios nos da a aquellos a quien Él ha separado para que conozcamos a Cristo, su Hijo encarnado como hombre. Jesús se daba a conocer como el Hijo del Hombre. Muy pocas veces se dio a conocer como el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tenía que ser revelado en la vida de cada uno de los hombres para que pudieran entrar al reino de los cielos. Versículo 13 del capítulo 16 de Mateo dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos respondieron: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. La pregunta de Jesús es clave. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo como el hombre que todos conocían, el Hijo del Hombre, porque él había nacido de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo. Era un hombre como usted y como yo, pero él estuvo durante 3 años predicando acerca del reino de los cielos después que él recibió al Espíritu de Dios. Al recibir el Espíritu de Dios, él comenzó a predicar, a enseñar y también a hacer milagros, sanidades, porque Dios era con él. El reino de los cielos es el hombre. En el caso Jesús de Nazaret, investido del poder del Espíritu Santo, hablando las palabras de Dios Padre, enseñando acerca del reino de los cielos. Y al final,
cuando él termina su periodo de enseñanza y de proclamación, Jesús es llevado a la cruz del Calvario, porque era necesario que él muriese en la cruz como el Cordero de Dios. No había sobre la tierra y no ha habido sobre la tierra un hombre como Jesús de Nazaret, justo, santo, fiel, verdadero. Ese era el Hijo de Dios, hecho hombre, y como hombre vivió, y como hombre enseñó, pero con el poder del Espíritu Santo. Se hizo obediente, obedeció al Padre en todo y agradó al Padre de tal manera que Jesús de Nazaret sabía que tenía que morir en la cruz. No solamente llevando el sufrimiento físico que experimentó, sino también el vituperio, el rechazo de su pueblo, la burla de su pueblo, porque estando él colgado en la cruz del Calvario, los líderes religiosos y el pueblo, influenciado por estos líderes religiosos, se burlaban de él y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y muestra que tú eres el Hijo de Dios. Él podía hacerlo porque era el Hijo de Dios, pero no era el plan de su Padre que él se bajase de la cruz. Si nosotros recordamos el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu lo lleva al desierto por 40 días y 40 noches, Jesús estuvo ayunando y orando. Y ahí Satanás se acerca y lo tienta. Tiene 3 tentaciones, no vamos a hablar de las 3 tentaciones de Jesús, pero fue tentado. Jesús fue tentado en todo, pero él no cayó en la tentación. Él sabía que tenía que llegar a morir en la cruz del Calvario, porque él era el Cordero escogido por Dios para dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso es que, llegado este momento, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta le es dada por sus discípulos. Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías el profeta, otros dicen que eres Jeremías, también profeta, o alguno de los otros profetas. Eso es lo que dicen los hombres. ¿Por qué los hombres en Israel decían que Jesús era Elías? Otros decían que era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista. ¿Por qué decían que Jesús era uno de los profetas? ¿Por qué lo decían? Porque ellos no estaban viendo que este Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Para ellos era un tesoro escondido. Ellos no podían participar de este tesoro que estaba escondido en la humanidad de Jesús de Nazaret. Pero Dios había escogido y sigue escogiendo hoy en día a hombres y mujeres que sí pueden descubrir, hallar, encontrar este tesoro escondido en la persona de Jesús de Nazaret. Dice más este pasaje. Jesús entonces, después que ellos respondieron que era alguno de los profetas, o Elías, o Jeremías, o tal vez Juan el Bautista, él les dijo: ok, eso es lo que dicen los hombres. Ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Yo imagino que hubo un silencio. Estamos hablando de los discípulos de Jesús.
Estamos hablando de los apóstoles que caminaban con él de día y de noche. Cuando él les pregunta a ellos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Esto es importante porque justamente nos abre el entendimiento para comprender que este tesoro tiene que ser revelado en la vida de los que seguimos a Cristo Jesús. Jesús le pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro le responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh. Pedro no le dice, tú eres Jesús, el Hijo de María. Pedro no le dice, tú eres Jesús, el que vives en Nazaret. Pedro no le dice, tú eres Jesús, el carpintero, porque ese era su oficio. Pedro pudo ver más allá. ¿Por qué Pedro pudo ver más allá de la humanidad de Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret era el tesoro escondido, pero había que descubrirlo, había que hallar el tesoro escondido en Jesús de Nazaret. ¿Cuál era el tesoro escondido? Cristo, el Hijo de Dios, encarnado. Ese era el tesoro, porque es Cristo, el Hijo de Dios, el que nos da su vida a nosotros. Es el que nos da la vida eterna, es el que nos abre los cielos, es el que nos lleva a la presencia del Padre, es el que prepara lugar para nosotros en la casa de Dios. Y aquí sucede el descubrimiento de Pedro apóstol. Pedro le dice y responde a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escúchenme, hay una diferencia entre Jesús de Nazaret y el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús de Nazaret, sí, en él como hombre estaba encarnado el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el mismo Dios, porque el Hijo de Dios es Dios. Y esto es importante porque debemos entender de que nosotros creemos en Dios el Padre, que envió a su Hijo, el Cristo, su Hijo, el Hijo del Dios viviente. Le preparó un cuerpo y él, el Hijo del Dios viviente, estuvo con nosotros durante 33 años. Y durante 3 años, o 3 años y medio, él se da a conocer como el Hijo del Dios viviente. Porque ahí está el reino de los cielos. Reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Me salto a un versículo y termino aquí en el 20. Entonces, cuando Pedro tiene esta revelación, porque a Cristo, el Hijo del Dios viviente,
no lo descubrimos sino por revelación de Dios. Aquí yo veo actuando al Espíritu Santo, veo actuando al Padre y veo actuando al Hijo de Dios. El Padre, quien es que le envía el Espíritu Santo a Pedro para que le abra los ojos y pueda apreciar que ese hombre que está delante de él no es cualquier hombre, es el Hijo del Dios viviente que se ha encarnado para hacer la obra del Padre y agradar al Padre en obediencia. Por eso es que Jesús, cuando Pedro tiene esta revelación, Pedro cumple esta parte del proceso que es identificar al Hijo de Dios y reconocerlo como el Hijo de Dios. Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Me llamó poderosamente la atención esto, porque uno quiere salir y hablar acerca de Cristo Jesús, pero aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, no le digan a los demás, no le digan a nadie que él, Jesús de Nazaret, es y era Jesús el Cristo. ¿Por qué? No puedo entender, mis amados hermanos, que así como Pedro necesitó esperar que el Padre desde los cielos le revelase por el Espíritu Santo y Pedro pudiese reconocer en Jesús de Nazaret a Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos es necesario a todos nosotros hoy en día también que Dios el Padre nos revele, nos abra los ojos espirituales para poder ver al Cristo que hemos escuchado por tanto tiempo en Jesús de Nazaret. Nos conocemos la historia, conocemos sus hechos, conocemos sus enseñanzas, como Jesús de Nazaret. Pero debemos conocerle como Jesús el Cristo. Y para ello nos es necesario que el Padre, por el Espíritu Santo, nos abra los ojos del entendimiento para poder comprender, entender y descubrir que este Jesús de Nazaret es el tesoro escondido de Dios para los hombres, que ahora nos es revelado por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es predicado para que los hombres reciban el entendimiento de que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el tesoro escondido de Dios que nos da acceso al reino de los cielos. Pues bien, para ir avanzando, hemos hablado de la primera parte del proceso, que es descubrir al Hijo de Dios. No descubrir a Jesús de Nazaret, es descubrir al Hijo de Dios viviente, encarnado en Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret era un hombre, pero era el Hijo de Dios viviente, quien se despojó a sí mismo y habitó entre nosotros. Primer proceso, el descubrir al Hijo de Dios en Jesús de Nazaret, porque ahí se transforma en nosotros el verdadero tesoro que necesitamos. Pasamos al segundo proceso y voy a acelerar porque se me ha ido el tiempo. Esto está en Marcos capítulo 10. Vamos a buscar en Marcos capítulo 10.
versículo 17 al 25. La mayoría, si no todos los que estamos aquí, todos hemos pasado por el primer proceso, que es reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. Por eso es que nosotros lo hemos recibido en nuestros corazones. Le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Nos hemos arrepentido y nos hemos entregado a Él. Porque hemos pasado este primer paso, el primer proceso, que es descubrir al Hijo de Dios. Pero hay que entrar al segundo paso. Y es lo que nos habla Marcos capítulo 10, versículo 17 al 25. Al salir, hablando de Jesús, Oiga, al salir él Yepe para Chai, seguir su camino, Yepe Chai, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Hago un pequeño paréntesis aquí. Aquí hay una enseñanza grande. Este joven se acerca, hinca su rodilla y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo está llamando maestro bueno. lo bueno, Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno cuando solamente Dios el bueno. es bueno? Aquí hay una enseñanza tremenda. Ah, bueno, sirve. Jesús, Él no rechaza ser llamado bueno, sino le hace la pregunta a este hombre joven: ¿por qué me llamas maestro bueno? Si solamente Dios es bueno. Le está diciendo: si me llamas bueno, ¿estás reconociendo que yo soy Dios? Porque solamente Dios es bueno. Pero este joven no pudo reconocer al Dios único que es bueno en el Hijo de María, Jesús de Nazaret. Él lo encontraba como un maestro más, pero no pudo ver más allá. Delante de sus ojos estaba el tesoro escondido. Delante de él estaba el Hijo del Dios viviente, pero él no pudo ver porque no pudo reconocerlo como Dios. Por eso es que Jesús le dice: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces este joven le dice: maestro, ya no lo llama maestro bueno, porque él no le está reconociendo como el Hijo de Dios viviente. Le dice simplemente maestro. Maestro había muchos en Israel, pero solamente uno era el Hijo de Dios encarnado, que vino a enseñar a los hombres acerca de la vida eterna. Y no solamente a enseñar, sino también a dar la vida eterna, dando su propia vida en la cruz del Calvario. Entonces el joven le dice: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: déjeme decirle que Dios ama a los hombres, aunque no le reconozcan como Dios. Este joven estaba buscando, pero él no pudo encontrar el tesoro escondido
en Jesús de Nazaret, el Maestro. Por eso es cuando él le dice, Maestro bueno, Jesús inmediatamente le responde, bueno es solo Dios. Él está diciendo, ¿me reconoces como hijo de Dios, como Dios? Y vemos la actitud de este joven cuando él vuelve a referirse a Jesús. Ya no le llama maestro bueno, sino solamente maestro. Porque sus ojos no habían sido abiertos. Él no pudo descubrir, no pudo encontrar, no pudo hallar ese tesoro escondido en Jesús de Nazaret. Y le dice entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, él, afligido por esta palabra, ¡alto! se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Bien, paro aquí, explico brevemente. Así como este joven, hay muchos a nuestro alrededor que no han podido descubrir el gran tesoro que es Cristo Jesús. Por eso, llegado el momento en este paso, que es el segundo, no valoran lo que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Este joven tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Y cuando Jesús le dice, ok, tú has guardado todos los mandamientos, pero te falta ahora una cosa. Despójate de todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Si lo haces, tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. En este momento, este joven no valoró el tesoro inmenso que es seguir a Cristo, estar unido a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sopesó sus riquezas, sus posesiones, y dijo, son muchas, son demasiadas para yo dejarlas y seguir a este maestro. Había un problema, y el problema es que él no pudo descubrir que delante de él estaba el Hijo del Dios viviente, que por medio de estar unidos al Hijo del Dios viviente, a Jesucristo, nosotros tenemos tesoros en los cielos. Y a eso Él es que nos llama Dios, el Padre, a que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Y la forma de nosotros hacer tesoros en los cielos es empezando a reconocer a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para poder iniciar este caminar de vida eterna que nos lleva al Padre, para estar unidos con Él por toda la eternidad. Este varón, este joven, no valoró el reino de los cielos, como muchos hoy no valoran el reino de los cielos y prefieren mantener sus posesiones. Ahora bien, este varón tenía muchas posesiones terrenales, pero incluso hay hoy hombres y mujeres a nuestro alrededor que no tienen posesiones materiales, pero tienen posesiones personales y emocionales, cargas, sufrimientos, escaseces, tienen resentimiento. Esas son sus posesiones, pero no las quieren soltar para venir a Cristo Jesús, porque no han descubierto que Él es la
provisión de Dios para nosotros los hombres. Bendito Dios, alabado sea el nombre del Señor. Aquí mismo en este pasaje, para ir terminando, quiero ir cerrando este mensaje. En el capítulo 10, versículo 26 al 30, cuando este joven se va triste, oh, cuántos hay en esta vida, en esta tierra, en este mundo, que se alejan de Cristo, el Hijo de Dios viviente, para quedarse con sus posesiones. Será lo único que tendrán. No saben hacer tesoro en los cielos. Pero también hay un contraste aquí. Cuando esto sucede, sus discípulos le dicen por boca de Pedro: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Oh, bendito Dios. Pedro, hablando por el resto de los discípulos, por el resto de los apóstoles, le dice a Jesús: Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Quiero decirle que Jesús nos enseña en este pasaje que ninguno que deje cualquier cosa para seguir a Cristo estará en pérdida. Porque en Cristo no hay desperdicio. En Cristo recibimos todo lo que nosotros necesitamos, multiplicado. Dice Jesús: oh, habrá aquí en la tierra quien haya dejado padre, madre, casa, hermanos, hermanas, a causa de mí. Y dice Jesús: aún en esta tierra, aún en esta vida, sin entrar a la vida eterna, hemos de recibir mucho más de lo que dejamos. Jamás podremos igualar lo que Dios nos da por medio de Jesucristo. Aquí entramos directamente al tercer proceso, que es el desprendimiento. En la parábola que estamos considerando dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que un hombre halla y lo vuelve a esconder, y se va gozoso, y llega y vende todas sus posesiones, regresa y compra ese campo. Oh, bendito Dios. Esto nos habla de desprendernos. Tenemos que desprendernos de aquellas cosas que nos afectan en cuanto a seguir al Hijo del Dios viviente. Examinemos nuestros corazones, mis amados hermanos, porque no podemos recibir la plenitud de Cristo, no podemos recibir todo el tesoro que es Cristo Jesús, el reino de los cielos, si no nos despojamos de nuestras pertenencias, aquellas cosas que nosotros atesoramos, como hizo el hombre de la parábola. Él fue y vendió todas sus posesiones
¿Para qué? Para adquirir ese campo. Oh, bendito Dios. Y termino con el último proceso, que es la adquisición del reino de los cielos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 y 13. Recuerde que Jesús está enseñando por parábolas. Él está hablando y comparando al reino de los cielos a un tesoro escondido que un hombre encuentra, halla, lo vuelve a enterrar y se va gozoso a desprenderse de sus riquezas para poder volver y adquirir ese campo. El cuarto proceso es la adquisición. Y aquí termino el mensaje de hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios, fíjese que no dice el que cree en Jesús de Nazaret. Ya hemos hablado de esto. Hay que descubrir en el hombre, en Jesús de Nazaret, hay que descubrir al Hijo de Dios, porque es el que nos abre a nosotros el reino de los cielos. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Escuche, esto es adquirir el tesoro. Cristo nos da a nosotros la vida eterna, pero hay que estirar la mano creyendo por fe, porque el reino de los cielos se adquiere por fe, no por obras. Y aquí quiero hacer una aclaración. Muchos piensan que primero hay que despojarse de las cosas malas que nosotros cargamos para venir a Cristo. Pero a mí la Escritura me dice lo diferente. La Escritura me dice, ven a Cristo, ven a Él primero. Y en el proceso, cuando estás en Él te va despojando de aquellas cosas que no deben estar en tu vida. Conozco muchas personas que se mantienen alejados de Cristo porque se consideran indignos de venir al Hijo de Dios. Pero la Escritura nos enseña que debemos venir a Él. Y en ese camino con Él, Él nos va por su Espíritu Santo y por su palabra, limpiando y despojándonos. Claro, nos despojamos nosotros por nuestra propia voluntad, pero con la ayuda de Dios. Concluyo este mensaje así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vuelvo y repito: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh, gloria a Dios. Amén. Un aplauso al Rey. Si usted tiene al Hijo de Dios en su vida, aplauda porque tiene vida. Si tiene al Hijo de Dios en usted, aplauda porque tiene vida. Si no lo tiene y no ha podido aplaudir, déjeme decirle, al Hijo de Dios
se le recibe para poseerlo mediante la fe. Y la fe Dios nos la da. Dios nos suple de lo necesario para creer en el Hijo de Dios. No se vaya de este lugar. No se vaya de este lugar sin que usted esté seguro que se va con Cristo en su corazón. Porque yéndose con Cristo en su vida, en su corazón, usted estará seguro que tiene la vida. Amén. No hay hombre o mujer más pobre sino aquel que está sin Cristo. Porque si no tienes a Cristo no tienes nada. Puede estar lleno de riqueza, tú puedes estar tus bolsillos desbordando billetes en el banco,